Hola, buenas noches y bienvenidos a El Baúl del Desconocido. ¿Te gustaría saber qué curiosidad nos espera el día de hoy? Quédate conmigo. Comenzamos. ¿Mm? Una veladora. Una vela al final de cuentas. Te estarás preguntando tal vez, ¿qué curiosidad puede tener alguna vela? Hay algo que me está recordando ahorita en este momento. ¿Quieres saber qué? Me parece que ya estamos en una mejor sintonía. ¿Te gustan las historias de fantasmas? Aquellos cuentos o narraciones donde tienen lugar acontecimientos extraños que no podemos explicar. Leyendas que tienen lugar en casas, cementerios o cualquier lugar donde suceden cosas extrañas. Prácticamente en todo el mundo, en cada cultura, en cada idioma se encuentran por montones este tipo de historias. Esta noche dirijámonos a la Tierra del Sol Naciente, Japón. Una tierra llena de misterios, llena de muchísimas curiosidades, de muchísima cultura. ¿Has escuchado alguna vez el nombre de Hyakumonogatari Kaidankai? Traducido literalmente kanji por kanji acorde a la escritura japonesa como la reunión de las 100 historias de fantasmas. Para entender esta práctica, digámoslo así, hay que entender un poco el contexto de lo que es la sociedad japonesa. En mi experiencia personal y tal vez como una manera general de percepción hacia los japoneses, la mayoría de la gente de este pueblo tiende a ser gente muy metódica. Para ellos toda acción, toda circunstancia tiene un porqué, un para qué y una ocasión. Es decir, generalmente no cuentan las cosas nada más porque sí. Japón desde sus inicios es un país con muchísima cultura, principalmente cultura proveniente desde China. Recordemos que gran parte de la cultura japonesa proviene de la antigua China. Sin embargo, esto no limitó que Japón lograra tener su distintivo personal, diferenciándolo muchísimo de lo que fue y de lo que es China. Durante el Japón antiguo, el Japón feudal, al llegar el verano, cuando el calor opresivo hacía que realmente cualquier actividad humana fuera un martirio, la gente anhelaba con demasiada espera lo que era la llegada de la noche, para limitar, tal vez solo un poco, ese sentimiento tan incómodo. Hay que recordar que el país de Japón es un conjunto de islas y por tanto tiene un clima bastante particular. Quien haya tenido la oportunidad alguna vez de ir a tierras niponas, sobre todo durante los meses de verano, al llegar el cantar de las cigarras, sabrá que el calor se vuelve tan húmedo que es una sensación tan incómoda realmente. Se le llama mushakusui o calor húmedo propiamente del clima de Japón. Al igual que sabrá que al llegar el verano llega una festividad muy importante para el país isleño, el llamado Obon Matsuri. El Obon es una de las tradiciones japonesas más importantes del país. Es, por así decirlo, el Día de Muertos japonés. Y obviamente esta época se convierte en una oportunidad perfecta en la que los sucesos sobrenaturales tienen mayor relevancia y obviamente se pueden manifestar con mayor frecuencia. Las historias de terror son muy importantes en estas celebraciones y tienden a contarse por montones. El Hyakumonogatari Kaidankai, o mayormente conocido como el juego de las 100 velas, es un juego donde, valga la redundancia, se colocan 100 velas en forma de círculo. Los integrantes se colocan en el centro del círculo y empiezan a contar alguna que otra historia macabra de alguna villa, de alguna aldea o en un determinado algún caso de experiencia personal. Una vez terminada la historia, el integrante debe tomar una de las velas, apagarla, dando pie al siguiente jugador. Poco a poco, al pasar de las historias, vela tras vela se iba apagando,
lo que hacía que la habitación se convirtiera en un lugar más lúgubre cada vez al irse apagando la luz. Se decía que este juego era una especie de invocación, ya que con cada vela apagada, más y más energía espiritual se liberaba, acumulándose en la sala, transformándola en una especie de faro para los espíritus errantes, y que al contar la última historia, al apagar la última vela, algo terrible estaría esperando en la oscuridad. Hay un dato curioso alrededor de este juego. Nadie sabe realmente cómo se empezó a jugar el Hyakumonogatari. Sin embargo, algunos estudiosos creen que este juego surgió en las clases altas del Japón feudal, más concretamente en la clase samurái. Se decía, que era una especie de prueba de valor, o de coraje, digámoslo así, para ver quién sucumbiría ante el miedo al apagarse la última vela. Hay una versión de este juego descrito, digámoslo así, en el libro de cuentos Kaidanshu Tonoigusa. El Kaidanshu Tonoigusa es una recopilación de historias y cuentos infantiles, escrito por Ansei Ogita en 1660. La historia describe a un grupo de jóvenes samuráis jugando este juego. Historia por historia se van apagando las velas hasta llegar a la última, momento en el cual la sombra de una mano gigantesca cae sobre ellos. El más valiente de todos, con un golpe rápido de su espada, rebana en dos aquella gigantesca y horrorosa mano, momento en el cual se devela que aquella sombra gigantesca era en realidad la sombra de una pequeña araña, que con la última luz de la vela se había logrado una especie de efecto, pareciendo una mano gigantesca. El cuento termina con que aquellos que se estremecieron de miedo fueron el objeto de burla por parte de los demás samuráis. Es a partir de esta narración, de este cuento, que el juego fue ganando poco a poco gran popularidad, y de las clases sociales guerreras de la aristocracia pasó a las clases sociales trabajadoras, los campesinos, los artistas, los pueblerinos de todo Japón. Esto originó una situación muy interesante con este juego. Al ser cada vez más y más popular, la gente se contaba sin historias para contar, y nadie quería ser el invitado aburrido que contara la misma historia una y otra vez, o contar algo que ya se hubiera escuchado en una reunión anterior, o en una villa o una aldea local cercana. Y es en este momento cuando de la demanda llega la oferta. La industria artesanal emerge para sacar provecho de esto, y los Kaidanshu comenzaron cada vez más y más a ver la luz del día, llegando a tal punto que algunos Kaidanshu llegaban a tener en su portada la palabra Hyakumonogatari en su título, para ofrecer más historias para este juego. Obviamente, como todo, estos libros variaban de calidad, ya que algunos solo se preocupaban por ofrecer simples historias para este juego. Buscaban calmar rápidamente la necesidad de la demanda, más que por ofrecer alguna especie de arte. En 1677 surge a la luz el primer libro que tenía por título Hyakumonogatari, denominado Shokoku Hyakumonogatari, que literalmente significa 100 cuentos o historias de varios países, los cuales se proclamaban como reales, ya que contenían el nombre de quien había contado la historia. Esto era un gancho perfecto para el público que gustaba de contar historias reales de yurei. Más adelante les explicaré qué es un yurei. Todas estas narraciones se proclamaban como reales, y hay que recordar que desde el periodo Muromachi al periodo Edo del Japón feudal, realmente nadie cuestionaba la existencia de lo paranormal, ni ponía en duda este tipo de historias. Las historias obviamente iban desde lo más variado, desde historias de aparecidos, fantasmas típicos japoneses, fenómenos extraños locales como por ejemplo rocas con alguna forma extraña, historias de árboles sagrados que no se mecían ni con el más fuerte viento que los golpeara, o apariciones de algún yokai, un monstruo o demonio en alguna zona específica. Todas estas historias, por lo general, eran muy breves, sin un principio y un final concreto o determinado. Y es aquí donde el Kaidanshu se convierte en un tipo de arte. Varios escritores recorrieron literalmente todo Japón
en busca de historias, de leyendas, de narraciones de sucesos extraordinarios, increíbles o espeluznantes. Cuentos populares de zonas montañosas o incluso en las villas más remotas de difícil acceso en Japón. Inclusive, algunos artistas pintores de Yurei llegaron a contribuir con algunas ilustraciones de los Kaidanshu, y de hecho la gran mayoría de las historias e ilustraciones de los Yurei o yokai japoneses que se llegan a conocer hoy en día aparecieron en este periodo, la época Edo o Edo Jidai, del 1603 al 1868, la denominada Era de Oro del Kaidan. Pero tal vez el que muchos escritores hayan buscado satisfacer solamente una necesidad o hayan hecho pasar sus historias como reales, no quiere decir que de entre todas ellas, alguna después de todo sea real. ¿No lo crees? Yurei, yokai y muchas historias más de Japón están por venir. Muchísimas gracias por ver este video y espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en la siguiente curiosidad. Se despide tu amigo, el desconocido.